¿Se ve? ¿Sí? Ojalá que al final de esta presentación, bueno, nos pueda contagiar de este espíritu y esta pasión un poco que se necesita para desarrollar los tejidos en nuestro país. Es un trabajo bastante arduo, un trabajo bastante desconocido, como les comentaba al principio, pero bueno, partamos por el comienzo. Como preludio, bueno, el uso de los tejidos como un insumo terapéutico ha cobrado mucha fuerza a nivel mundial. Como mostraba recién el doctor Cañete, en muchos países de Europa, en Israel, en Estados Unidos, los bancos de tejidos son verdaderas industrias de producción a gran escala, con amplias plantas físicas, lo que hace probablemente una industria muy similar a la industria farmacéutica. Este desarrollo probablemente tiene que ver con los beneficios económicos que reporta el uso de los tejidos, porque los costos de obtención son significativamente menores que la compra o la elaboración de sustitutos óseos, más aún, o sea, sintéticos, perdón, más aún si estos tienen que ser importados hacia nuestro país. Pese a ello, pese a que tiene muchos beneficios económicos, pese a que la actividad de generación hay en nuestro país, los programas de generación al interior de los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados en nuestro país, son relativamente recientes. Existían desde probablemente hacía muchos años, pero no estaba nada estandarizado, sino hasta quizás 7 años atrás. Bueno, esta frase, los tejidos no salvan vida, es probablemente lo que hace que hayan estado siempre en un segundo plano, desde el punto de vista de los donantes, de la donación. Siempre estábamos muy enfocados en los órganos, como grandes actores de toda esta cadena social y asistencial, que es la donación de órganos. De hecho, siempre hablábamos mucho de la donación de órganos, pero nunca hablábamos mucho de los tejidos. ¿Ya? Se desconoce aún la considerable mejora en la calidad de muchas personas a partir de un solo tejido, y eso sin duda es eficiencia. A diferencia de los órganos, que es un donante, un receptor, a partir de un tejido uno puede tener 70, 80 receptores. Un caso muy claro es el uso de amnios en curaciones de pie diabético, otro tipo de ulceraciones, o incluso la piel, que es el tema que nos convoca ahora. A partir de un puro colgajo de piel o de un solo donante cadáver, es posible tratar a muchas personas a partir de una sola donación. Bueno, algo comentaba el doctor Cañete en esta presentación. El uso de tejidos data hace más de 2000 años. Los egipcios ya sabían del uso de los tejidos para hacer rinoplastías reconstructivas, lo mismo que los griegos. Los hindúes ya sabían también de los beneficios que reporta el uso de tejidos, probablemente no con un éxito terapéutico, pero sí sabían mucho de esto. Y quizás lo más conocido son estos hermanos gemelos, Cosme y Damián. Allá por el año 300 después de Cristo eran unos muy famosos médicos que tenían diagnósticos y tratamientos muy acertados, que al parecer no cobraban mucho dinero por ellos. Por eso estos se convirtieron en los patronos de los médicos, de cirujanos, de veterinarios, de boticarios, farmacéuticos, etc. Y corresponden también a los patronos de la donación y el trasplante en nuestro país. Ahí está, esta imagen es muy representativa de cómo adrede muestran en el fondo el cambio de coloración entre el injerto que le están poniendo una pierna a una persona que al parecer cuenta la historia que había sido un vasallo de él que había fallecido, y entonces Cosme y Damián hicieron este milagro de reconstruir esta pierna. Cosme y Damián fueron sumamente castigados por el emperador romano de ese entonces, y se dice que fueron torturados, quemados en una hoguera para tratar de matarlos por su éxito, pero finalmente no murieron y debieron ser decapitados. La espada con que fue decapitada todavía existe, según cuenta la historia, se encuentra en una ciudad de Alemania, en Essen. Y luego pasamos quizás de un poco del misticismo a esta representación de la lección de anatomía pintada por un joven Rembrandt en 1632, tenía 26 años cuando lo hizo y plasmó muy bien
este interés por el cuerpo humano, pero un interés un poco sarcástico. Estos se realizaban en teatros, estas disecciones, para que mucha gente pudiera ver cómo era el cuerpo por dentro, por así decirlo. Y de un momento a otro pasamos de estas lecciones de anatomía, y sin darnos cuenta ya somos capaces de crear a partir de una célula una oveja, y clonar ovejas, y ahora se pueden clonar mascotas, y parece que esto no tiene paradero definido aún. Bueno, esto es un poco de historia, el minuto de historia de esta presentación. Esta es la puerta más antigua que está en el Foro Romano. Es la iglesia de Cosme y Damián, por un lado. Por el otro lado, así se ve la basílica de Cosme y Damián. Es mitad basílica y mitad biblioteca, y se dice que el mismísimo Galeno impartió muchas clases en este lugar. Pero ya entrando en materia, los donantes en nuestro país se pueden generar a partir de distintos tipos de donantes, valga la redundancia. Los tejidos en nuestro país se pueden obtener de distintos donantes, ahí está bien dicho. Va a depender de la forma en la que ha fallecido o si es un tipo de donante vivo. Entonces ahí tenemos que un donante cadáver por muerte cefálica se pueden obtener córneas, piel, tejido músculo-esquelético, y digo tejido músculo-esquelético porque no es solo hueso femoral, sino también ligamentos, tendones, e incluso fasciolata. Y también se pueden obtener válvulas cardíacas y segmentos vasculares de corazones no aptos para implante, pero la actividad está muy decaída en estos momentos porque no existe un estanque de nitrógeno líquido en nuestro país disponible para poder preservarlo. El único que estaba disponible está fuera de operaciones. Del donante cadáver por paro cardiorrespiratorio podemos obtener córneas y piel. Y del donante vivo, bueno, hace tiempo veníamos ya con el procuramiento de cabezas femorales de aquellos pacientes que tenían una artrosis de cadera o una fractura de fémur, y se obtenían estas cabezas femorales, lo mismo que las membranas amnióticas que se siguen obteniendo, perdón, de cesáreas, netamente solo de cesáreas para evitar su contaminación. Y lo anecdótico y lo que nos convoca es que hace un par de años iniciamos los programas de generación de piel a partir de abdominoplastías, principalmente, ¿no? Pero bueno, un poco de historia nacional. Si bien la historia mundial data de hace 2000 años, la historia de nuestro país se inicia justamente 2000 años después, prácticamente, y se inicia en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Durante los años 2000 y 2010 se estableció un laboratorio de procesamiento de tejidos radioesterilizados, esto en el contexto de un convenio de colaboración para la utilización pacífica de la energía atómica, en donde el Organismo Internacional de Energía Atómica levanta esta planta física en la Comisión Chilena de Energía Nuclear para poder procesar e irradiar ahí mismo los tejidos que se generaban de los donantes que brindaba los servicios de salud. Durante el año 2013 se inician las gestiones para el establecimiento del primer banco público, al ver que estaba teniendo buenos resultados este laboratorio de procesamiento, pero no daba abasto su capacidad de procesarlo y de distribuirlo a todos los centros que lo necesitaban. Entonces se empezó a ver la forma de que el Ministerio de Salud asumiera esas funciones, y así como en el 2014 se estableció un convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Energía, principalmente al que pertenece la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y se establece en este convenio que el Ministerio de Salud proporciona el recurso humano y la Comisión Chilena en la planta física, para poder entonces procesar los tejidos que se empiezan a generar con motivo de la primera norma técnica que se emite también ese año, la norma técnica de córneas y la norma técnica de tejidos. La historia sigue avanzando y en el 2015 ya se instala el procesamiento de tejidos en este laboratorio a cargo del personal que ha sido contratado a través del Ministerio de Salud. En el 2016 aparece una segunda versión de la norma técnica de córneas, y con ello se implementa la lista única de córneas en nuestro país. Antes era una cosa un poco incierta, no sabíamos con exactitud cuántos pacientes requerían unas córneas en nuestro país. Hoy día tenemos la certeza de que existen más de 800, cerca de 900 pacientes en espera de córneas. Y en el 2017, después de casi 3 años de
de buscar la forma, inicia el funcionamiento como tal el Banco Nacional de Tejidos, que en un principio partió como un banco para el análisis de viabilidad de córneas, pero luego, ante la necesidad, se transformó rápidamente en un banco de multitejidos, en donde se empezó a procesar no solo córneas, sino que cabezas femorales y amnios también. En el 2018 aparece una segunda versión de la norma técnica de tejidos, puesto que ya existía un poco más de experiencia con respecto a los requisitos, a la logística de traslado, a la documentación requerida, y eso permitió que tan solo en un puro año se abrieran 8 centros generadores de tejidos en nuestro país, comprendiendo la importancia, primeramente, algunos como más avanzados, comprendieron la importancia de los tejidos como un sustituto a la compra y que genera entonces muchos más beneficios tanto económicos como sociales y por supuesto de salud. En el año 2020, a raíz de un cambio en la ley que rige todo el proceso de donación, procuramiento y trasplante, se estableció que a contar de este cambio en la ley, los donantes iban a ser donantes de órganos y tejidos por igual, dejando a un lado la decisión familiar sobre si otorgan o no su autorización para la extracción de tejidos. Y por lo tanto cambió todo el abordaje que hacen las coordinaciones locales a la familia, todo esto tratando de propender la generación de más tejidos, pese a que las familias siguen estando muy reticentes a la donación de tejidos. Se ha logrado implementar esta política dentro de las coordinaciones locales y por tanto ahora cuando se habla a una familia acerca de la comunicación de muerte y la comunicación de donación, hablamos de que la persona mayor de 18 años es una persona donante por ley de órganos y tejidos. ¿Ya? Y además se estableció ese mismo año un convenio con el Servicio Médico Legal para poder extraer córneas de pacientes que hayan fallecido por causas que deban requerir investigaciones, por causas no naturales, por causas en las que existe sospecha de la participación de terceros. Esas córneas antes no podían ser extraídas porque eran objeto de pericia. Sin embargo, con este convenio ahora es posible extraer córneas a todos los donantes fallecidos por muerte encefálica, aun cuando se vayan a hacer pericias forenses. Y comienza el piloto del primer procuramiento de piel en el año 2020, un poco escépticos sobre esta temática porque éramos muy pioneros, a lo mejor todavía estábamos muy temerosos de abrirnos a nuevos usos, pero el ímpetu del doctor Cañete y Marcelo nos hicieron atrevernos a dar este gran salto y ponernos como pioneros a nivel mundial. Bueno, en el año 2021 fue un año relativamente bueno y malo. Fue el incendio del Banco Nacional de Tejidos lo que nos dejó sin capacidad de procesamiento. Pese a ello se emitió una tercera versión de la norma técnica de córneas y se establece la creación del reglamento de tejidos que viene un poco a regularizar todas estas actividades, pese a que no había muchos bancos. Este reglamento de tejido nos va a ayudar mucho a establecer una estandarización de todos estos programas de generación, el cual actualmente se encuentra en la división jurídica del Ministerio de Salud. Es un poco largo el trámite, pero nos va a permitir, como les comento, establecer un trabajo unificado y estandarizado de todos los programas de generaciones de tejidos y de los establecimientos que procesan tejidos también. Bueno, en el año 2022 el Banco de Piel y Tejidos de Tarapacá pone en marcha su planta física y el Banco Nacional de Tejidos también retoma su funcionamiento en una planta física totalmente diferente, pero lo que nos permite descongestionar la alta demanda que existe de procesamiento de muchos tejidos. Y para este año preveemos muchos avances. Se logró la valorización de estas prestaciones a través de la modalidad de atención institucional y estamos regulando la atención de libre elección, la MLE, y se están aperturando nuevos programas de generación de piel ahora que existe la capacidad de procesamiento y estamos paralelamente con el reglamento de tejidos emitiendo la norma técnica para bancos de tejidos. Esperamos que este año sea un año bastante más favorable que el año 2021 y que podamos quizás dar el gran salto hacia ser un país donante de órganos y tejidos.
Pero nada de esto ha sido muy fácil, parece que muy fácil en la diapositiva, en los paso a paso que vamos subiendo escalones, pero la verdad es que ha sido bastante difícil. Los mitos que se circunscriben a la donación de tejidos son sumamente amplios. Existe mucho temor al aspecto físico final de los donantes de piel, los donantes de hueso, los donantes de córneas, que entonces hemos hecho siempre un llamado a las coordinaciones locales de procuramiento y a toda el capital humano de los establecimientos de salud a promover la desmitificación de esta actividad, porque como ustedes pueden ver, la extracción de piel no deja rastros caóticos en la piel. Y por lo tanto, entonces, asociado a estos mitos es que las familias no ratifican la donación, pese a que existe la obligatoriedad de que la persona es donante de órgano y tejido a contar de los 18 años, existe aún esa negativa en la familia que nos impide realizar el procuramiento. A modo de ejemplo, y para hacerlo bien fácil, bueno, también eso les quería comentar, hay un déficit de equipos de extractores de tejidos en nuestro país, y eso es lo que les quería mostrar. Si ustedes se fijan, el año 2022 hubo 171 donantes de muerte encefálica. De esos 171 donantes que fueron donantes de órganos y tejidos, 54 familias rechazaron la donación de córneas y 64 familias rechazaron la extracción de piel. Hubo 14 córneas, pares de córneas, que no fueron extraídos porque no pudimos llevar equipos a esos hospitales que probablemente estaban todos fuera de la capital. Y tuvimos 54 pieles que no pudieron ser extraídas porque no habían equipos extractores en los lugares en donde estaban esos donantes. Y de los 171 donantes de muerte cefálica, se perdieron entre 2 pares de córneas y 10 donantes de piel, por no haber un equipo extractor disponible. Quiero ser enfática que existe solo un equipo en la región metropolitana que está disponible para ir a extraer piel de donante cadáver. Entonces, es ahí para nosotros un gran desafío capacitar equipos y lograr establecer equipos extractores no solo en la región metropolitana, sino en todo el territorio nacional, porque nuestra logística de traslados aéreos significan un costo sumamente considerable para la coordinación nacional. Si bien tenemos un presupuesto asegurado para el traslado, no nos permite sacar solo un avión para enviar un equipo de procuramiento, por ejemplo, a Puerto Montt, lo que nos generaría un gasto de 18 millones por extraer esa piel, que es lo que nos cobraría un avión por llevar a estos equipos, ¿no? Y bueno, la pandemia también hizo lo suyo, se nos cayó todos los modelos en todos los hospitales, y bueno, ahí fuimos decayendo. Y por supuesto el tiro de gracia en la actividad lo generó, ocurrió el incendio del Banco Nacional de Tejidos, que fue el 31 de enero del 2021, como les comentaba, que nos hizo perder todo, nos hizo perder 506 cerotecas que estaban almacenadas de donantes históricos en nuestro país. Se perdieron 82 tejidos procesados y 6 tejidos sin procesar. Nos ha costado mucho levantarnos de este gran golpe, no ha sido fácil establecer una planta física adecuada y que cumpla con los requisitos para un procesamiento de tejido de piel seguro, pero estamos trabajando, sacando fuerzas de flaqueza, dijéramos, y utilizando a lo mejor este siniestro para el establecimiento de un banco de tejido con una planta física adecuada como lo requiere y lo merece nuestro país. Les quiero comentar un poquito cuáles son los centros generadores del país. Los que están con cruces rojitas, no vamos a ir uno por uno, pero aquellos que están con cruces rojas son establecimientos que están a puertas de partir con un programa, y los que presentan cruz en color negro son aquellos que ya tienen programas establecidos. Y aquí quiero ser sumamente enfática también en cómo en regiones se presenta el mayor número de establecimientos generadores de tejidos, a diferencia de unos pocos que hay en la región metropolitana. Vayan nuestras felicitaciones a todos aquellos centros entonces que están en regiones y que tienen muchos tejidos por desarrollar, muchos tejidos en desarrollo, y hacemos un llamado a los establecimientos entonces de la región metropolitana a que se sumen a esta recolección de tejidos y sigamos generando cada vez más. Desde el punto de vista... se pegó.
Establecimientos privados, ya lo comentaba un poco el doctor Cañete. Clínica Alemana hace un trabajo excepcional en el procuramiento de tejidos. Ellos siempre procuran tejido musculoesquelético y no solo hueso. En ocasiones han procurado años, pero se sumaron inmediatamente al procuramiento de piel y ya llevan mucho tiempo procurando córneas. Clínica Winganal, Clínica Red Salud y ahora Clínica Cumbres del Norte en Antofagasta se han unido también a esta red de centros generadores de piel. Esperamos también que se sumen con amnios. Y bueno, un poquito de estadísticas un poco tristes. Desde el punto de vista de los donantes vivos, son programas que tienen mucho éxito, porque como ustedes pueden ver, cabezas femorales derechas e izquierdas se generan mucho desde que se abrieron el banco para procesar. Se han generado muchas cabezas femorales que han sido distribuidas a estos establecimientos que les mostraba con anterioridad. Y el año pasado fue un año exponencial en el crecimiento de los donantes de piel, 64 donantes vivos de piel. Se han extraído en total 236 cabezas femorales desde el año 2017 que llevamos registro, porque comenzó el funcionamiento del Banco Nacional de Tejidos. Cabezas femorales izquierdas también un número bastante importante, y años que representa una actividad bastante sencilla de implementar y que genera muchos réditos por la versatilidad de este tejido para ser usado en distintas patologías. Con respecto a los donantes fallecidos por muerte cefálica, esto es bastante triste. Los últimos años prácticamente no han habido donantes de extracciones de piel en donante cadáver. Como les decía, las familias que han accedido a la donación se han perdido porque por la logística extrahospitalaria, es decir, porque no podemos llegar con esos equipos, o porque solo el equipo que está en Santiago en ese momento no estaba operativo. Córneas derechas y córneas izquierdas, si bien proveen de tejido para saciar un poco la demanda que existe de córneas, sigue siendo insuficiente. 140 córneas para una lista de espera de 180, o sea, perdón, de 800 o casi 900 pacientes es bastante deficiente aún. Y es por eso entonces que se implementan estos programas de donantes fallecidos por paro cardiorrespiratorio para la extracción de córnea, que de todas formas proveen de cierto número de tejidos para poder satisfacer la abultada lista de espera que existe. Bueno, entrando un poquito más en materia, los aspectos a cautelar para el levantamiento de un modelo de implementación de tejidos en nuestro país. Oh, no sé por qué no me aparece. Ahí. Bueno, la complejidad técnica del proceso es un gran pero. No es llegar, seleccionar un donante y procurar. Requiere de una rigurosidad mucho más específica que para órganos. La selección, el procuramiento de tejidos debe ser realizado por personal capacitado, y existe un déficit de capacitación en nuestro país, y eso es un aspecto que lo recogemos y que estamos trabajando para establecer cursos de procuramiento no solo de córnea, sino también de piel, de hueso, etc. Nuestra larga y angosta faja de tierra nos pone un gran desafío con respecto a las distancias versus las cadenas de frío que debemos tener en consideración en la gestión de traslados, puesto que muchos de estos tejidos o deben ser mantenidos durante todo su trayecto a menos 80 o deben ser mantenidos a 4 grados idealmente, lo que nos supone, por supuesto, un reto siempre presente. Las instalaciones físicas de un banco de tejido también es un aspecto muy importante a cautelar. Requiere de instalaciones específicas, mucho quizás más rigurosas que las de un pabellón quirúrgico. La irradiación de los tejidos también nos propone un desafío. Sabemos que con el tiempo van a haber cada vez más y más requerimientos de irradiación, y por lo tanto tenemos que establecer mecanismos para satisfacer esta demanda en conjunto con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Estamos trabajando para establecer criterios de asignación de tejidos, si bien existe una norma técnica para cada tejido. No existen todavía criterios de asignación específicos, salvo para córnea, que existe una lista de espera, pero debemos establecer esos criterios de asignación durante este año, y para ello estamos levantando una mesa de trabajo
Y por supuesto el financiamiento siempre es un tema en materias de salud, el financiamiento para la continuidad de los procesos y para la expansión en la capacidad de procesar, en la demanda de procesamiento que van a tener, que ya lo adelantamos, estos bancos van a tener una gran demanda de procesamiento y por lo tanto tiene que haber un financiamiento tanto para la expansión de cargos como para la continuidad de los procesos y por supuesto un financiamiento de las prestaciones. ¿Quiénes participan en estos modelos de generación? El Ministerio de Salud, a través de la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante. El Servicio de Salud Metropolitano Central y el Hospital San Borja Arriarán, que es en donde se aloja el Banco Nacional de Tejidos. La Comisión Chilena de Energía Nuclear, que apoya, por supuesto, con la irradiación. FONASA, que nos va a apoyar a contar de este año con el pago de estas prestaciones. El Instituto de Salud Pública, responsable del manejo de la lista de espera de córneas, y otros servicios y establecimientos como es la TAM, con quienes establecimos un convenio de colaboración bajo el programa de Avión Solidario, y nos trasladan todos estos tejidos por nuestro territorio nacional gratis, cumpliendo con algunos requisitos que ellos nos establecen, que son sumamente mínimos, que tienen que ver con la puntualidad, con el embalaje, con la rotulación, etc. Así que nuestra empresa de traslado terrestre, que tiene una capacidad, un radio desde la 5ª a la 6ª región, y nos permite mover muestras y tejidos por todo este territorio, y la empresa Cybercenter, que nos maneja nuestro sistema informático, en donde se registra toda la trazabilidad de los tejidos. Bueno, existen elementos en todo caso que apoyan la implementación de estos programas de tejidos y para ello está la norma técnica para tejidos en particular y para córneas, cuya versión fue actualizada el año pasado. Este año nos abocaremos a actualizar la norma técnica de tejidos para incluir también el donante vivo y todas las referencias relacionadas. Existen protocolos estandarizados para la implementación de estos programas por cada tejido, que la Coordinación Nacional apoya de manera técnica en sus revisiones. Existe una pauta de evaluación para la implementación de los programas de procuramiento de tejido de establecimientos. Es básicamente un checklist para cerciorarnos que existen los compromisos directivos, que existen plantas físicas adecuadas y que existen los recursos físicos, humanos y tecnológicos adecuados para poder partir con estos programas. Y como les comentaba, existe un apoyo técnico tanto de la Coordinación Nacional como de ambos bancos para la generación de tejidos. Hay pasos prácticos presenciales y nosotros apoyamos mucho en materia de registros también. Nuestro sistema informático CIDOT, que nos ayuda muchísimo. ¿Cómo se genera esta cadena? Bueno, existe una donación y una extracción en los centros de generación de tejidos. Estos son enviados a los bancos de tejidos respectivos para análisis, lavado, corte, empaque y radiación, y la emisión de un certificado de viabilidad que los certifica como tejido apto para ser usado en humanos. Y entonces eso da proceso a un output, una salida hacia los establecimientos de salud que lo requieran, y son enviados, dependiendo de las condiciones en las que hayan sido procesados, bajo cadena de frío o sin cadena de frío, pero los centros pueden solicitar su tejido en la presentación que más sea útil para sus prestaciones. Todo esto siempre acompañado de registros para la trazabilidad en el sistema informático CIDOT. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como Coordinación Nacional y como Ministerio para este año? Bueno, la actualización que les decía de la norma técnica para los implantes de tejidos para incorporar nuevos tejidos en esta norma. Implementar los programas de generación de injertos, es decir, retomar la extracción de válvulas cardíacas y de segmentos vasculares. Emitir la norma técnica para los establecimientos relacionados con el procesamiento de tejidos, es decir, regular toda la actividad de los bancos de tejidos que puedan surgir en nuestro país. Implementar el Sistema Nacional de Notificación y Gestión de Reacciones y Eventos Adversos en Donación y Trasplante de órganos y tejidos en Chile, que se resume como el Programa Nacional de Biovigilancia, que vamos a partir este año, que ya estamos recopilando todos aquellos antecedentes para hacer un seguimiento acabado de cada evento o reacción que pueda generar una dificultad en el futuro, en el presente por supuesto también, hacia la generación de tejidos seguros en nuestro país.
La incorporación de progenitores hematopoyéticos como una nueva línea temática que va a llevar la Coordinación Nacional a contar de este año. Esperamos que contar de abril sea la Coordinación Nacional quienes se hagan responsables de toda la gestión de aquellos receptores de progenitores hematopoyéticos, también llamados trasplante de médula ósea. La implementación, por supuesto, de nuevos centros generadores, que es en nuestro norte habitual. Siempre estamos buscando dónde generar nuevos tejidos, qué tejidos se pueden generar, qué tejidos se necesitan en nuestro país, capacitar estos centros y darles todo el apoyo técnico que como coordinación podemos brindar. Por supuesto, una capacitación continua para el procuramiento de tejidos. Estamos evaluando la repetición del curso de procuramiento de córneas, que muchos médicos del país la hicieron, y estamos viendo la posibilidad de establecer un curso de piel a partir de donante cadáver, que es lo que nos falta mucho en regiones principalmente. Y por supuesto, incorporar la donación, el procuramiento y el trasplante como parte de los objetivos de la década. Este año, después de 10 años de la creación de la coordinación acá en el Ministerio de Salud, la donación, el procuramiento y el trasplante es parte de la Estrategia Nacional de Salud. Estamos trabajando en los indicadores para medir eso. Tenemos 10 años para posicionar el tema en nuestro país y estamos muy seguros y convencidos de que esto le va a dar un nuevo impulso y nos va a permitir abrir nuevas puertas para introducir el tema de la donación desde todos los ejes, desde el eje educacional, desde la primera infancia, postítulos, en pregrado y a los establecimientos de salud y a la comunidad intrahospitalaria también. No quiero terminar esta presentación sin dar un agradecimiento a todas las coordinaciones locales de procuramiento que con su ímpetu han hecho posible que se abran estos centros de generación de tejidos, que se abran estos programas de generación, que han convencido a sus directivos de los beneficios que tiene la generación de tejidos en nuestro país. Por supuesto, a todos mis compañeros de la Coordinación Nacional, al personal del Banco de Tejidos, un agradecimiento fundamental y muy especial por haber sido resilientes durante el periodo de incendios en el banco, que tuvieron huérfanos de planta física durante mucho tiempo, pero pese a ello perseveraron, se mantuvieron en sus cargos y han sabido adaptarse a las distintas plantas físicas por donde estuvo itinerante el banco hasta su posicionamiento actual. Por supuesto, el equipo del Banco de Piel y Tejido de Tarapacá por impulsarnos a dar este paso, no quedarnos en la receta que heredamos de nuestros antecesores, sino atrevernos también a abrirnos, a ser pioneros, a ver que todo esto es factible de hacer con unas buenas normativas, con una buena coordinación. A los visionarios y visionarias que han visto en los tejidos una solución eficiente y que se han sumado a estos proyectos. Y por supuesto a los cientos y cientos de donantes que permiten la recuperación y la calidad de vida de muchas personas. Antes de terminar esta presentación, los quiero invitar a visitar la página yodonovia.minsal.cl. Es una página hecha para la comunidad, tiene mucha información para todas las edades, tiene nuestras campañas, tienen estadística, tienen preguntas frecuentes, así que los invitamos a revisar en familia y a difundir esta página para que todos y todas conozcan que Chile es un país de donantes y que gracias a la vida y gracias a los donantes podemos tener buenas noticias como las que estamos presentando ahora.